Hola, buenas, yo soy Marco, profesor de primaria, y hoy vamos a hacer un tutorial de cómo utilizar Photoshop. En este caso vamos a aprender a utilizar la mayoría de herramientas que tienen que ver con el diseño, con el dibujo y todo eso. Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo lienzo. Le damos a crear nuevo y elegimos las dimensiones. Que por cierto, si queréis las dimensiones de, por ejemplo, un folio, sin más, os da la opción de poner las dimensiones tal cual de un folio. Por ejemplo, si le dais aquí a foto, os da distintas opciones de fotografía. Si le dais a la opción de imprimir, os da la opción de poner el tamaño de varios folios de distintos tamaños, como por ejemplo un A3, un DIN A4. Entonces podemos elegir un DIN A4 para que tenga tamaño de folio y le damos a crear. Y ya tenemos un tamaño de folio para empezar a dibujar. Si queremos tenerlo en horizontal en lugar de en vertical, le damos a imagen, rotación de la imagen y le damos a 90 grados. Y ya lo tenemos. Vamos a empezar a toquetear todas estas herramientas de aquí. Por ejemplo, si yo quiero ampliar esto para que se vea un poco más de cerca, me voy abajo del todo, donde está la lupa. Y si pincho, lo acerco. En caso de que, lo he acercado demasiado y quiero volver hacia atrás, tengo dos opciones. Le puedo dar a ajustar pantalla para que me lo coloque directamente al tamaño de la pantalla, o puedo pinchar a arrastrar y moverlo hacia la izquierda. Si pinchas, arrastras y lo mueves hacia la derecha el ratón, se amplía. Si pinchas y arrastras y lo mueves hacia la izquierda, se retrae. Entonces vamos a ponerlo más o menos así y vamos a ver qué cositas tenemos por aquí. Aquí abajo tenemos los colores, el primario y el secundario. Vamos a elegir un color, por ejemplo este azul, le damos a OK. Si mantenemos pulsado en esta herramienta está el pincel, el lápiz, la sustitución de color y el pincel mezclador. De momento vamos a quedarnos con el pincel y el lápiz, son los más fáciles de utilizar. El lápiz, por ejemplo, pinta tal cual, como un lápiz. Y aquí arriba tenemos esta flechita de aquí que nos dice el tamaño y la dureza. Si aumentamos el tamaño del lápiz, el trazo será más grande. Si lo aumentamos mucho más, el trazo será mucho más grande. Y aquí tenéis la opacidad con la que vamos a pintar con el lápiz. Está al 100%, quiere decir que va a ser totalmente opaco el lápiz. Pero si bajamos el porcentaje a un 50%, por ejemplo, como veis, se transparenta un poquito lo de abajo. Y si lo bajáis muchísimo, por ejemplo al 10%, apenas se ve. Vamos a dejarlo en 100% y en lugar del lápiz vamos a pintar ahora con el pincel. El pincel es bastante curioso. Vamos a coger otro color para que se vea luego bien. Si tenemos un tamaño pequeño, pintamos con el pincel y más o menos es igual que el lápiz. Vamos a coger un tamaño bastante mayor, como el 41, y pintamos. Es prácticamente igual que el lápiz. ¿Qué diferencia tiene? Que si estamos con el pincel seleccionado y bajamos la dureza al 0%, este pincel va a pintar con unos bordes mucho más difuminados. Parece que está incluso retroiluminado. De hecho, si le damos a la flechita tenemos aquí un montón de pinceles diferentes que podemos utilizar. Por ejemplo, cubo de pintura Kyle. Esto te viene directamente con el Photoshop y puedes ir probándolo a ver cómo queda. Por ejemplo, pintamos así y es como que moja un poquito la pintura que está allá debajo. Vamos a elegir otro, vamos a probar. Por ejemplo, mezclador impresionista. Vamos a ver cómo queda. Es como si pasara una especie de pincel mojado por el lienzo. El pincel y el lápiz no tienen ningún misterio, es simplemente utilizarlos como os apetezca. Luego tenemos el borrador, ya sabemos cómo funciona el borrador mágico. Y el borrador normal. El borrador normal es como el pincel, solo que en lugar de pintar, borra. Si lo pasamos por encima, borra todo lo que hemos pintado. Por cierto, como veis, no borra en blanco, sino que borra y deja al descubierto la capa de abajo del todo, que es la capa de transparencia. La capa de transparencia significa que es como la nada, el fondo sin nada. Y se representa con estos cuadraditos grises y blancos. Si activamos la capa lo veremos. Tenemos todo esto encima, pero por debajo no hay nada. Vamos a cancelar esto para que se vea bien la pinturita. Y resulta que el borrador también tiene varias opciones, porque puedes elegir una dureza muy grande para que cuando borremos el trazo sea muy definido. Si elegimos la dureza al 100% y borramos, vemos que el trazo es muy definido. Sin embargo, si yo selecciono una dureza mucho más baja, el trazo será mucho más suave, tendrá los bordes como difuminados. Vale, si volvemos un momentito hacia arriba, vemos que aquí está la herramienta de selección. Si mantenemos pulsado se nos despliegan varias opciones, ¿vale? Tenemos marco rectangular, marco elíptico, fila única y columna única. Columna única significa que si pinchamos en un punto y mantenemos pulsado, se nos va a crear una columna seleccionada, tal cual. Y si nada más ponerla, le damos al botón derecho, le damos a rellenar y elegimos un color, por ejemplo, vamos a coger el color negro, se nos creará una línea justo en esa columna. Lo mismo pasa con la fila única. Vamos a las dos que mejor nos van a venir, que van a ser marco rectangular y marco elíptico. El marco rectangular es pinchar, arrastrar y se nos crea pues un cuadrado, un rectángulo, como queramos, de selección. Soltamos y tenemos la selección hecha. Si ahora le damos al botón derecho, podemos hacer varias cosas. Si le damos a rellenar, lo que haremos será rellenar toda la parte de dentro. Le damos a OK y se nos rellena del mismo color que hemos seleccionado antes, el negro. Y si en lugar de eso le damos a contornear, lo que haremos será elegir un color y contorneará esa selección. Ahí está, y así se nos crea un cuadrado. Y lo mismo pasa con el marco elíptico, solo que en lugar de hacer un rectángulo, hacemos un círculo o una elipse. Por ejemplo, si cogemos aquí y hacemos este circulito, esta elipse, y le damos a rellenar, le damos a OK, y tenemos una elipse de color negro. Luego tenemos por aquí el cubo de pintura. Si lo mantenemos seleccionado, tenemos degradado y bote de pintura.
El material 3D os recomiendo no tocarlo de momento porque es bastante complicado. Si elegimos el bote de pintura y elegimos un color, esto funciona como la varita mágica. Va a coger todo lo que sea del mismo color y lo va a pintar del color que tú hayas seleccionado. Es decir, si yo ahora voy a este círculo negro y le doy a pintar, se me pinta automáticamente de color rosa. Pero si yo, por ejemplo, me voy aquí y lo pinto, se va a pintar de rosa hasta cierta parte, es decir, todo lo blanco que ha cogido, que está conectado, lo pinta de rosa, pero como que hay una línea divisoria, esta parte de aquí no llega. Y a esta parte blanca no llega tampoco porque hay un montón de líneas por medio. Como queda un poco feo y un poco estridente, vamos a dejarlo como antes. Y tenemos aquí la herramienta, si mantenemos pulsado, de degradado. Tenemos varios degradados que nos deja automáticamente para elegir. Y para pintar con degradado, tenemos que pinchar y arrastrar. Según la distancia en la que pinchemos, el degradado tendrá un tamaño u otro. Si pinchamos y arrastramos mucho más largo, el degradado será mucho más amplio. Podemos elegir cualquier degradado que queramos. Por ejemplo, este de aquí. Le damos a OK. Pinchamos hacia acá. Diferentes formas y diferentes tamaños. Imaginemos que yo quiero que esta bola tenga un degradado. Lo que tendremos que hacer es crear una nueva capa que se crea desde aquí. Si le damos a este botoncito, le damos a crear nueva capa. Tenemos la capa 1. Y en esta capa que estará encima, generamos otro círculo como este. Le damos al botón de rellenar, aceptar y tenemos aquí el círculo. Ahora generamos otra capa más y en esta capa de arriba del todo hacemos un degradado más o menos así. Está tapando todo el resto del dibujo. Pero si ahora le damos al botón derecho y le damos a crear máscara de recorte, pinchamos y se queda únicamente con la capa que tenga debajo. Es decir, se recorta y se pega automáticamente a la capa que tengamos debajo, que en este caso es este circulito negro. ¿Veis? Luego tenemos estas herramientas de aquí. Herramienta enfocar, que sirve para enfocar a objetos que estén borrosos. La herramienta desenfocar, que es para todo lo contrario. Y la herramienta dedo, que si la seleccionamos sirve automáticamente como un dedo, como si arrastráramos, como si moviéramos la pintura. Vamos a comprobarlo. Si hacemos así, como si pasáramos el dedo por encima de la pintura. Como que la empuja, incluso la tapa. ¿De acuerdo? Luego tenemos aquí la herramienta T, de texto. Si pinchamos y arrastramos, creamos un cuadro de texto. Aquí podemos elegir el tamaño. Por ejemplo, vamos a coger 60. Tenemos aquí el tipo de letra, que puede ser negrita, puede ser curva, puede ser como sea. Y aquí tenemos las fuentes. Elegimos la que más nos guste. Por ejemplo, Plum Full. Y escribimos lo que queramos. Texto prueba. Por ejemplo, tenemos el color rosa, pero si lo seleccionamos, nos vamos al color y elegimos otro, se nos cambia de color. Como veis, está muy junto. Tenemos que darle a esta tecla de aquí, que es la A, con una barrita que se llama carácter, esta herramienta. Y tenemos aquí todas las herramientas que vimos en Premiere para separar las letras. Estos valores de aquí son para separar verticalmente las letras. Si está en 36 y lo aumentamos a 72, se separan más. Ya se ve mejor. Seleccionamos lo que hemos escrito y nos vamos a esta parte de aquí, le damos para atrás, en vez de 0 menos 50, se juntan más las letras, por ejemplo. Eso ya a vuestro gusto. Evidentemente se pueden hacer mil y una cosas con este tipo de herramientas, pero lo básico para que aprendáis a utilizar y dónde está cada cosa es esto. En el próximo vídeo aprenderemos efectos de imagen, como meterle blanco y negro, veremos los filtros de pintura y veremos los efectos de fusión en imágenes y en textos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el vídeo siguiente. Un saludo.